todos, hermanos, en este domingo lluvioso, ¿verdad? Pero en el cual nos sentimos muy agradecidos con Dios. Amén. Pensaba en lo que a nivel mundial estos días se celebra y meditando en eso, ¿verdad? Venía a mi memoria aquellos días en los cuales conocíamos del Señor y recuerdo que en estos días, ¿verdad? Bueno, yo que nací en la iglesia presbiteriana, pues el día de resurrección, el domingo de resurrección, teníamos el servicio a las 6 de la mañana. Sí, 6 de la mañana teníamos el servicio. Recuerdo que era más o menos de una duración de 1:30 a 2 horas. Y después de eso teníamos un breve convivio, ¿verdad? Ahí todos los hermanos. Y lo tengo muy presente, ¿verdad? Porque fueron 6 años consecutivos que estuvimos ahí en la iglesia presbiteriana y agradezco a Dios por todo ese tiempo, ¿verdad? Por los hermanos y hermanas que conocimos, el pastor que tuvimos en esos años y que gracias a Dios, ¿verdad? Pues sembraron principios buenos en mi vida, en la vida de mi madre, en la vida de mi hermano. Y bueno, cuando pienso en estos días, pienso en lo que también de manera general en el mundo celebran, ¿verdad? Porque muchos en estos días, ¿verdad? Asisten a diferentes lugares en los cuales pues buscan hacer ciertos sacrificios, ¿sí? Para poder alcanzar la gracia de Dios. Lo que sabemos nosotros por medio de la palabra de Dios es que la gracia es algo inmerecido, ¿sí? No tenemos que hacer nada para recibirla. El Señor nos la da gratuitamente. Nada más que a veces, ¿verdad? Pensamos que, pues cómo puede ser así de fácil, ¿verdad? Que recibamos algo de parte de Dios sin tener que pagar algo. Pero déjeme decirle algo, la salvación es gratuita para cada uno de nosotros. Y bueno, no voy a hablar hoy acerca de la resurrección de Cristo, pero lo que sí quiero tocar es acerca de aquel hombre que estaba junto a nuestro Señor en la cruz, ¿sí? Y antes de hablar de la historia de él, de ese ladrón, ¿verdad?, que estuvo junto a la cruz del Señor, quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés, capítulo 7 y verso número 8. Eclesiastés 7:8. Dice la palabra, y ahí la tenemos en la versión 60. Mire cómo dice: mejor es el fin de ¿qué? Del negocio, ¿verdad?, que su principio. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Dice esta versión que traigo aquí, que es la del lenguaje actual, dice lo siguiente: más vale un buen final que un buen principio. Yo no sé si a usted le ha tocado a veces ir a ver una película o ha visto una película en la televisión y que de repente, ¿verdad?, parece que comienza bien emocionante, bien entretenida y el final pues no resulta ser lo que usted esperaba. ¿Le ha pasado? ¿Ha visto así una película que de repente al principio, ¿verdad?, se ve muy interesante, muy atractiva, muy emocionante, pero el final, o sea, como que dice uno, no tiene nada que ver? Y la palabra dice, ¿verdad?, que mejor es el fin del negocio que su principio. Dice esta versión, más vale un buen final que un buen principio. Y dice la segunda parte, el que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Sí, dice, el que tiene paciencia llega ¿a qué? A la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada, ¿verdad? Y a lo mejor usted se da de acordar de esa fábula, ¿sí? Que la fábula es un cuento corto en el que normalmente, ¿verdad?, se involucran diferentes tipos de personajes, a veces animales, ¿verdad? Y usted recordará esa fábula de la liebre y la tortuga. A lo mejor alguna vez la escuchó, ¿verdad? La liebre y la tortuga comienzan una carrera, ¿sí? Y usted sabe que las liebres pues corren muy rápido. Y las tortugas van avanzando muy lentamente. Entonces la liebre comienza a correr, ¿verdad?
Y durante el trayecto corría y se regresaba, corría y se regresaba, y mientras lo hacía se burlaba de aquella tortuga porque la tortuga iba demasiado lenta. Sí. Tanto fue así que la misma liebre en un momento dado, ¿verdad? Dice que se sentó a descansar y dijo, voy a dormir un momento, ¿verdad? Porque en lo que llega la tortuga a la meta, yo en un instante estoy ahí. Sin querer la liebre se quedó totalmente dormida y cuando se dio cuenta, la tortuga ya había llegado a la meta. Sí. A veces la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Cuando dice que el orgullo nos puede llevar a muchas calamidades. Sí. Pero cuando somos, dice aquí la Escritura, ¿verdad? Sufridos de espíritu, cuando somos humildes, ¿sí? Cuando somos pacientes, tarde que temprano, el Señor va a permitir que lleguemos a la meta. Ahora, ¿por qué uso este verso? Acompáñame ahora sí a Lucas, capítulo 23, versículo 39, y después vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 27, versículos 38 al 44. Aquí se centra la historia de lo que quiero compartir hoy con usted. Me acuerdo hace ya bastantes años, ¿sí? Cuando mi suegro estaba pastoreando aquí en Coatepec. Y recuerdo que en estas fechas se montaba una obra que se llamaba Libertado. Sí es correcto, ¿verdad, mi amor? Libertado, ¿verdad? Así se llamaba la obra. ¿Sí? Y era una obra en la cual aparecían varios personajes, pero los tres personajes principales eran tres. El personaje principal era Barrabás. Yo creo que ha escuchado ese nombre, ¿verdad? Barrabás. El otro personaje se llamaba Demas o Dimas, como lo quisieran pronunciar, ¿verdad? Ya fuera en el español o en el latín. Y el otro era Sodmes, ¿verdad? Esos eran los tres personajes principales, ¿sí? Y la obra consistía en un escenario en el cual estaban prisioneros esos tres personajes, ¿sí? Entraba un centurión, entraba un soldado romano, pero prácticamente, ¿verdad? El diálogo consistía entre esos tres personajes. ¿Sí? Voy a ponérselo en perspectiva. Cuando a nuestro Señor Jesús lo presentaron delante de Pilato para que fuera juzgado, Pilato dijo lo siguiente, ¿verdad? He interrogado a este hombre y no he encontrado ninguna culpa en él, o sea, no hay ninguna falta, no hay ningún pecado, no hay ningún delito que este hombre haya cometido para que sea, obviamente, ¿verdad?, crucificado. Porque ese era el castigo, ¿verdad? Cuando alguien robaba, cuando alguien asesinaba, el castigo romano era que fuera crucificado y exhibido para ejemplo de los demás. Entonces, después de que Pilato interroga a nuestro Señor Jesús, él dice, ¿verdad? Llega a esa conclusión: no he encontrado ningún delito en este hombre, ninguna culpa. Pero el pueblo, los israelitas, los judíos, ¿verdad?, le estaban gritando a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. ¿Sí? Y entonces Pilato dijo: bueno, yo no puedo permitir que la sangre de un hombre inocente quede en mis manos. Manda a pedir agua, se lava las manos y dice: en este momento yo me lavo las manos acerca de este asunto. Yo no quiero tener en mis manos sangre inocente. Y entonces los judíos hacen una declaración y dicen, ¿verdad?, que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no cree? Y entonces Pilato, en última instancia, manda a traer a Barrabás, así como diciendo, o sea, a ver si reaccionan estos. Barrabás era un ladrón de lo peor. Era asesino, era ladrón, era violador, o sea, era de lo peor que había en ese momento. Y manda entonces Pilato a traer a Barrabás y pone a un lado a Barrabás y al otro lado pone a nuestro Señor Jesús. Y entonces les dice: ¿a quién quieren que suelte el día de hoy? Y Pilato lo hizo de manera inteligente, porque si usted analiza el relato, se dará cuenta que pues la gente tendría que haber usado el sentido común. Aquel era un ladrón, un asesino y un violador. El Señor Jesús estaba ahí y los judíos querían que fuera juzgado porque había declarado que Él era el Hijo de Dios. Y eso les había molestado mucho, principalmente a los religiosos de ese tiempo. Y entonces Pilato dijo: en esta
¿sí? En este momento, lo más seguro es que elijan que libere yo a Jesús. Pero ¿sabe qué dijeron? ¿Qué dijo toda esa multitud? Suelta a Barrabás. Suelta a Barrabás. Bueno, la obra, ¿verdad?, de la que les hablaba yo, que hace tiempo se montaba en estas fechas, culmina en eso, en el hecho de que Barrabás es libre y el que es crucificado en su lugar es nuestro Señor Jesús. Ahora, la palabra de Dios nos da este relato. Vamos a leerlo para que pongamos atención y escuchemos lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ¿y qué? Y a nosotros, ¿sí? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? ¿Nos podrían poner, por favor, la versión viviente, por favor, la nueva traducción viviente de este mismo verso? Dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló y le dijo, así que eres el Mesías, demuestra lo que, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Verso 40. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenada a muerte? O sea, imagínense, le dice, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que ya estás condenada a muerte? Siguiente verso, 41. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre, ¿qué? No ha hecho nada malo. O sea, ese otro ladrón que estaba, o sea, uno de ellos, ¿qué hacía? Lo injuriaba, ¿verdad? Le decía, o sea, si tú eres el Mesías, pues sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero el otro recapacitaba, ¿verdad? Y decía, oye, fíjate en qué condición estás, mira en qué lugar estás. ¿Acaso no temes a Dios? Y entonces dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre, ¿qué? No ha hecho nada malo. Verso 42. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí, ¿cuando qué? Cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Y entonces el Señor, ¿qué fue lo que respondió? Verso 43. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora veamos Mateo 27, versículo 38 al 44. Quiero que veamos las dos perspectivas, porque recuerde que cada uno de los apóstoles, cada uno de los evangelistas plasmó desde diferente ángulo, desde diferente punto de vista, cómo vieron cada uno de ellos las cosas. Dice Mateo, con él crucificaron a dos, ¿qué? Revolucionarios. Bueno, eso dice la NTV, ¿verdad? Dice uno a su derecha y otro a su izquierda. Verso 39. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. 40. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. 41. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. 42. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. 43. Confió en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Y 44. Hasta los revolucionarios, bueno, eso dice la NTV, ¿verdad? Pero eran los ladrones, dice que estaban crucificados con Jesús, ¿qué hacían? Se burlaban de él de la misma manera. Ahora, vamos a dividir este relato en 4 partes para que podamos comprenderlo. La primera de ellas, algo que yo veo en estos 2 pasajes y que es interesante recalcarlo, es que en un principio los dos se estaban burlando de Jesús. ¿Sí? Los dos se estaban burlando de Jesús. Y eso lo podemos comprobar, ¿verdad? Por lo que dice Mateo del versículo 39
al 43. Ahora, por favor, acompáñame a Isaías 53, versículo número 12. Isaías 53, 12 dice lo siguiente. ¿Nos pueden poner la versión 60, por favor? Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Pero escuche bien lo que dice ahí. ¿Y fue contado con quién? Con los pecadores. ¿Fue contado con quién? Con los pecadores, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero ya quiero llamar su atención en lo que dice ahí. ¿Fue contado con quién? Con los pecadores. O sea, la pregunta que a lo mejor en algún momento pueda surgir es, ¿por qué tenía que ser nuestro Señor Jesús crucificado juntamente con dos ladrones? ¿Por qué tendría que ser? Por nuestros pecados. Pero ya estaba profetizado a través del profeta Isaías que era necesario que él fuera ¿qué? Contado entre quién, entre los pecadores. Una de las palabras, ¿verdad?, que pronuncia Jesús estando ahí en la cruz es la siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. ¿Y sabe por qué la pronuncia? Porque en ese instante Jesús se había hecho, ¿verdad?, pecado por usted y por mí. ¿Y sabe qué había sucedido? El Padre había abandonado a nuestro Señor ahí en la cruz. Por eso él decía, ¿verdad?, ¿por qué me has abandonado? Pero ahorita lo vamos a abordar. Dice el Salmo 22:1, vayamos para allá. Porque mire, claramente vemos aquí cómo se cumplió esta profecía, ¿verdad? Dice que se escuchaban las burlas de ellos y le decían, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz, ¿sí? Bájate de la cruz. Mire, dice el verso 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Solamente para que usted lo tenga ahí presente. El Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 son conocidos como los salmos mesiánicos. Como los salmos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22 habla de su muerte. Mire, vayamos al verso 6, por favor. 22:6. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Verso 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, ¿qué vemos aquí claramente? Que el mismo salmista describe el momento en el cual nuestro Señor Jesús está en la cruz y que era necesario que él fuera escarnecido. Esto quiere decir que los demás se burlaran de él por cuanto estaba allí en la cruz. Leemos en el relato de Lucas, ¿verdad?, que uno de los ladrones era el que le decía, si verdaderamente eres el Hijo de Dios o dices ser el Mesías, pues entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Vemos en el relato de Mateo, ¿verdad?, que no solamente los ladrones se burlaban de él, sino que también dice la gente que estaba allí presente en el momento de la crucifixión y aún los principales sacerdotes hacían mofa de nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente eres, bájate de la cruz y entonces creeremos en ti. Así que, número 1, vemos en el relato de Lucas y en el relato de Mateo, sí, que ambos ladrones se burlaron de Jesús. O sea, al principio ambos se estaban burlando de él. Ahora, número 2, seguimos con la historia. Dice Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 41, pero se los voy a leer en la Nueva Versión de las Américas. Dice, mientras un ladrón lanzaba insultos a Jesús diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice esta versión, el ladrón arrepentido lo reprendió. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí el verso 40? Verso 40 de Lucas 23. Lucas 23, 40.
que quiero que observe usted cómo la palabra de Dios lo menciona. Dice, bueno, esta es la Biblia de las Américas, no es la Nueva Versión, pero dice, pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Dice esta, la Nueva Versión de las Américas. El ladrón arrepentido lo reprendió. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Así que número 2, el ladrón, ¿verdad?, del cual nos habla la palabra, que se arrepintió, es que dijo, reconoció su condición y reconoció que él merecía estar allí. Fíjese bien, es interesante que nosotros analicemos qué fue lo que cambió en la vida de este hombre. Porque en un momento dejó de burlarse de Jesús y ¿qué empezó a hacer? Empezó a defenderlo. Sí, empezó a defenderlo. ¿En qué momento, verdad, este hombre comenzó a tener temor de Dios? Porque eso es importante, ¿verdad? Hay que entender esto. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado para convencernos ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe quién es aquel que hace que usted y yo entendamos que hay un lugar que se llama infierno y que si no nos arrepentimos tarde que temprano iremos a parar a ese lugar? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da esa convicción ¿de qué? De que somos pecadores, de que somos personas que hemos fallado. Yo no sé si usted, al igual que yo, el día de hoy le hemos fallado a Dios. Probablemente le hemos fallado de pensamiento, probablemente le hemos fallado de palabra o probablemente le hemos fallado con una acción. Pero ¿de qué hemos pecado? Hemos pecado. Probablemente cuando salíamos de la casa, ¿verdad?, entre nosotros como matrimonio discutimos. Probablemente cuando salíamos de casa, ¿verdad?, discutimos con nuestros hijos. Y tal vez no llegamos aquí al templo, ¿verdad?, con la mejor actitud para alabar y adorar a Dios. Probablemente, ¿verdad?, algo que el Señor nos ha dicho a través de sus mandamientos lo hemos omitido. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el Señor lo considera como pecado. Entonces hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos estarle fallando constantemente a Dios. Pero hay algo bien importante que hay que señalar. Quien nos convence de que es necesario que nos arrepintamos, quien nos convence de que un día nos hemos de presentar delante de Dios y seremos enjuiciados, quien nos convence de que si no lo hacemos, el único lugar a donde podemos ir a parar es el infierno, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque Él es el que nos redarguye, Él es el que nos convence, Él es el que nos hace entender que necesitamos de Él. Ahora, yo no dudo que en ese momento, ¿verdad?, el ladrón, mientras estaba comprendiendo el hecho de que ellos sí merecían estar allí en la cruz, pero Jesús no dudo que en ese momento el Espíritu Santo de Dios haya venido a la vida de aquel hombre y lo haya convencido totalmente ¿de qué? De que Jesús era el Hijo de Dios. Porque ¿en qué consiste la salvación? Yo les pregunto, hermanos, ¿en qué consiste la salvación? A ver, dígame, ¿en qué consiste la salvación? En reconocer el sacrificio de Cristo hacia nuestras vidas. ¿Y cómo reconocemos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas? Sencillamente declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos, ¿verdad?, que si confesares con tu boca, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él no está muerto, sino que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué cree? Entonces seré salvo. Sí, seré salvo. Pero si yo no tengo esa convicción, déjeme decirle algo, entonces no estamos seguros de que si el día de hoy muriésemos, ¿a qué lugar iríamos nosotros? Yo estoy convencido, ¿verdad?, que si en este momento Dios dispusiera que tengo que partir, yo voy hacia el cielo, hacia su presencia. Mi cuerpo queda aquí en la tierra esperando, ¿verdad?, el momento de la resurrección para que nuevamente sea yo transformado de manera completa en un ser inmortal. Pero mientras tanto mi alma y mi espíritu retornan al Señor
en espera de que llegue ese momento. Pero yo no sé si usted también tiene esa convicción. Este hombre, mientras estaba allá en la cruz, recibió esa convicción, ¿verdad? Incluso este hombre, la palabra de Dios nos narra, mire, vayamos a Juan capítulo 19, porque aquí hay otro punto de vista que nos narra este otro evangelista, este otro apóstol, que es Juan, ¿verdad? 19:32, Juan 19:32. Y es que hay que ver los diferentes puntos de vista porque cada uno de ellos, ¿verdad?, examinó ese momento de manera diferente. Dice Juan: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Por qué les quebraron las piernas a los ladrones que estaban al lado de la cruz de nuestro Señor Jesús? Porque todavía no se habían muerto. Sí, todavía no se habían muerto. Jesús ya había fallecido, Jesús ya había muerto, ya había expirado, ¿verdad? Consumado es, ya había entregado su espíritu. ¿Sí? Incluso, ¿verdad? Dicen que uno de los soldados con una lanza que hizo, atravesó su costado para ver si efectivamente estaba muerto, y dice que al momento que atravesó su costado, ¿sabe qué salió de allí? Agua y sangre. Esto quiere decir que estos dos ladrones pudieron contemplar, pudieron escuchar, pudieron ver todo ese momento de la agonía de nuestro Señor Jesús. Incluso, ¿verdad? No dudo que escucharon cuando en ese instante, ¿verdad?, el Señor elevó su rostro al cielo y dijo lo siguiente: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y entonces este hombre, ese ladrón que se arrepintió, ese ladrón que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, pudo escuchar audiblemente, ¿verdad?, cómo un hombre justo, un hombre santo, un hombre que no había cometido ningún delito, estaba expresando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí hay algo bien importante que deberíamos de reflexionar. ¿Cuántos a veces, verdad, de nosotros no nos quedamos con la ofensa? Aún sabiendo, ¿verdad?, que nosotros mismos no hemos hecho nada malo, no hemos cometido nada. Por eso, si algo tenemos que llegar a anhelar o aspirar a ser como Él, es como nuestro Señor Jesús. Porque Él, a pesar de todo lo que le decían, a pesar de la manera en cómo lo injuriaban, de cómo se burlaban de Él, ¿sí?, a pesar de todo eso, su actitud fue sacrificial hasta el último momento. ¿Sí? Él les dijo: Padre, perdónalos porque estos no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dejando toda la justicia a su padre. Ahora mire, el ladrón pudo haber pensado lo siguiente. La escritura no lo dice, pero yo me imagino que pudo haber pensado lo siguiente. Dice: si él estuvo dispuesto a perdonar al hombre que le clavó los clavos en sus manos y pies, dice, probablemente también esté dispuesto a perdonarme a mí. Porque vemos en el relato, ¿verdad?, cómo aquel hombre se voltea a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando estés en tu reino. ¿Sí? Y este es el tercer aspecto, ¿verdad?, de esta historia. Dice en Lucas 23:42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que nos ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, y en el cual, en ese nombre hay que salvación. Y ese es el nombre de Jesús. Sí. Porque solamente en Jesús podemos encontrar salvación. Solamente en Jesús hay salvación para nuestras almas. Mire, tarde que temprano, todos nosotros, un día, si el Señor así lo permite, nos hemos de enfrentar ante la muerte. ¿Sí? Nos hemos de enfrentar ante la muerte. ¿Y por qué nos hemos de enfrentar ante la muerte? Porque es el último enemigo a vencer. La muerte es el último enemigo a vencer. Mire, dicen que en una ocasión
alguien estaba buscando qué era lo más fuerte que había en este mundo. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? El acero es lo más fuerte que hay en este mundo. Y entonces fue a aquella persona y le preguntó al acero, ¿es cierto que tú eres lo más fuerte que hay en este mundo? Dijo el acero, no, yo no soy lo más fuerte que hay en este mundo. Lo más fuerte que hay en este mundo es el fuego. Porque cuando a mí me meten al fuego, el fuego me derrite, me funde. Entonces fueron a ver al fuego, ¿verdad? Y le dijeron, oye, ¿es cierto que tú eres lo más fuerte que hay en este mundo? Dice, no, lo más fuerte que hay en este mundo es el agua. Sí. Porque cuando el agua cae sobre mí me apaga. Entonces fueron a ver al agua, ¿verdad? Y le dijeron, oye, ¿es cierto que tú eres lo más fuerte que hay en este mundo? Y el agua dijo, no, lo más fuerte que hay en este mundo es el sol. Dice, porque el sol apenas me toca y comienza a evaporarme. Entonces fueron a ver al sol, ¿verdad? Le dijeron, oye, ¿es cierto que tú eres lo más fuerte que hay en este mundo? Dice, no, es la nube. Dice, porque la nube me cubre y me oscurezco por completo. ¿Sí? Y mis rayos no pueden traspasar. Entonces fueron a ver a la nube y le dijeron, oye, ¿es cierto que tú eres lo más fuerte que hay en este mundo? Y entonces la nube contestó, dijo, no, lo más fuerte que hay en este mundo es la montaña. Porque cuando yo me acerco a una montaña, la montaña me parte en dos, me disipa. Entonces fueron a ver a la montaña y dijeron, montaña, ¿tú eres acaso entonces lo más fuerte que hay en este mundo? Y la montaña dijo, no, lo más fuerte que hay en este mundo es el hombre. Porque el hombre viene con su maquinaria y comienza a desbaratarme, comienza a destruirme y me hace polvo. Y entonces fueron a ver al hombre y le preguntaron, ¿tú eres entonces lo más fuerte que hay en este mundo? Y el hombre respondió, no, lo más fuerte que hay en este mundo es la muerte. Y entonces fueron a ver a la muerte y la muerte estaba sentada en un trono, ¿sí? En silencio. Y con mucho respeto, ¿verdad? Le dijeron, muerte, ¿es cierto que tú eres lo más fuerte que hay en este mundo? Y entonces la muerte respondió, por muchos años, por muchos siglos, yo fui lo más fuerte que había en este mundo. Dice, pero hace más de 2000 años, ¿sí? Un hombre murió en una cruz. Pero al tercer día resucitó. Y ese hombre me venció. Dice, así que si hay algo que es lo más fuerte que hay en este mundo, es ese hombre. Y ese hombre se llama Jesús. Porque es el único que ha vencido a la muerte. Dice la palabra de Dios ahí en Corintios, en la primera carta, que la muerte no pudo retenerle. Sí, la muerte no pudo retenerle. Yo me quiero imaginar, y no sé si usted lo imagina al momento de que lee ese pasaje, pero yo me quiero imaginar que la muerte lo tenía aprisionado con cadenas a nuestro Señor Jesucristo. Y esas cadenas en ese momento se rompieron y no pudieron sujetarlo más. Sí. Porque imagínense qué impresionante. Hasta ahorita es el único hombre que ha vencido a la muerte. Por eso es lo más fuerte que hay en este mundo, el nombre de Jesús. Sí. Así que aquel ladrón, al arrepentirse de su situación, dice que creyó en el Señor Jesucristo. Dice el verso 42 del capítulo 23, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué dijo estas palabras el ladrón? Porque este hombre sabía, dice, si este dice ser un rey, su reino no está confinado solamente a lo terrenal. El reino de este hombre tiene que ser algo que va más allá de lo que podemos ver, algo que vive en la eternidad. Dice entonces, este es el verdadero rey, este es el que verdaderamente vale la pena. Por eso le dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí, ¿cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Cuando vengas en tu reino. Cuando tú te presentes nuevamente aquí, acuérdate de mí. Ahora, yo aquí le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Capciosa. Ese ladrón que estaba en la cruz con el Señor, ¿su cuerpo está ya con él en los cielos? ¿O el cuerpo de este hombre sigue todavía aquí en la tierra? ¿Usted qué dice?
¿Usted qué dice? Porque le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿el cuerpo de este hombre está ya en los cielos con el Señor o su cuerpo todavía está aquí en la tierra? ¿Qué dice? Sigue aquí en la tierra. El cuerpo de este hombre sigue aquí en la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque todavía no acontece la primera resurrección. ¿Sí? Y esto es parte de la doctrina del juicio eterno. Todavía no acontece la primera resurrección. Mi madre, que murió en el Señor, su alma y su espíritu están con Él, pero el cuerpo de mi madre está ahí en el cementerio. ¿Y sabe qué hace? Está esperando el momento en el cual el Señor, dice la palabra de Dios, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿sí?, sonará la final trompeta y dice que todos los muertos en Cristo resucitarán. Sí, resucitarán. Quiere decir que mi madre va a tener nuevamente su cuerpo, pero ya no va a ser ese cuerpo que antes tenía. La Escritura dice que en la primera resurrección, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible, y cuando hablo de corruptible, no que seamos corruptos, ¿verdad? Bueno, si usted es corrupto, arrepiéntase, porque si no ya va derechito al infierno. Pero lo que me refiero es que esto corruptible, o sea, esto que se enferma, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que envejece, ¿sí?, se va a vestir de incorrupción. Quiere decir que ya no nos vamos a enfermar. Yo no sé si eso le da gusto, pero ya no nos vamos a enfermar. Ya no va a sufrir usted de presión alta, ya no va a sufrir usted de diabetes, ya no va a sufrir absolutamente de nada. Imagínense nada más que hermoso. ¿Sí? Y ya no vamos a envejecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sí? Imagínense, ya nos vamos a mantener pues jóvenes. ¿Sí? Van a pasar los años y mire, como si nada. ¿Sí? Como si nada. Imagínense para aquellos, ¿verdad?, que en algún momento tengan que usar, no sé, una silla de ruedas, un bastón, unas muletas. Y eso ya no va a acontecer. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos van a ser totalmente diferentes. Dice la palabra de Dios que vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Sí? Un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquel ladrón sabía, ¿verdad?, exactamente, ¿verdad?, dónde estaba su salvación. Le dijo a Jesús claramente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire, ese ladrón sabía que Jesús era el rey verdadero, un rey salvador capaz de llevarlo a su reino celestial. Y número 4. Dice el verso 43 de Lucas 23. Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y mire, y a lo mejor cuando usted vuelva a ver esta transmisión, no se saque de onda, dijeran por ahí, ¿verdad? No se saque usted de onda con el título. ¿Sí? Porque la titulamos, Desayuno con el diablo, cena con el Rey Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ladrón cuando comenzó desayunando con el diablo. Estaba condenado, iba a la muerte segura, ¿sí?, iba a una eternidad, ¿sí?, de tormento. Así que comenzó desayunando con el diablo. ¿Pero sabe cómo terminó cenando? Terminó cenando con su Salvador. ¿Sí? Porque Jesús le dijo claramente, ¿verdad? De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Imagínense nada más. Ahora mire, veamos a qué nos lleva a meditar en esto, ¿verdad? En este pasaje. Porque lo importante es que cuando leemos una historia dentro de los evangelios, tenemos que entender cuál es el mensaje para nosotros, los que estamos aquí. Yo no sé, ¿usted se considera hijo de Dios? Amén, ¿verdad? Yo me considero un hijo de Dios. ¿Sí? Dice que a los que hemos creído en Él, a los que le hemos recibido, Dios nos da la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué nos puede enseñar esta historia a nosotros? Mire, algo bien importante es que en primer lugar, la salvación es un regalo de Dios. ¿Sí? La salvación es un regalo de Dios.
Ahora mire, la salvación está destinada para todo el mundo. Solo que sencillamente a veces no todo el mundo quiere esa salvación. ¿Sí? Porque la Escritura lo dice claramente. Juan lo menciona en su capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que la salvación está dada de parte de Dios absolutamente para todos, para todo el mundo. ¿Sí? O sea, Dios no dice, este sí va a ser salvo y este no. No, la salvación está para todos. Pero ¿qué sucede? Que no todos queremos esa salvación que viene de parte de Dios. ¿Sí? No todos queremos esa salvación. Además, esa salvación no tiene ningún costo. Mire, veámoslo así en perspectiva. El ladrón que estaba ahí en la cruz, ¿le dio tiempo para hacer buenas obras? ¿Usted qué dice? ¿Qué buenas obras hizo el ladrón? Ninguna, ¿verdad? O sea, absolutamente ninguna. No pudo resarcirles a aquellos a los que les había robado. No pudo ayudar a los pobres, incluso, ¿verdad? Y aquí hay una respuesta importante que usted tiene que tenerla presente. ¿Sí? Al ladrón ya no le dio tiempo de ser bautizado. ¿Sí? ¿O le dio tiempo de ser bautizado? No, ¿verdad? Yo no sé usted si ha estudiado cómo se maneja el bautismo en algunas denominaciones. Pero, por ejemplo, hay algunas denominaciones que si usted no está bautizado, usted no se va a salvar. ¿Sí? Usted no se va a salvar. Si no está bautizado, no se va a salvar. Porque dice la palabra de Dios, y le digo que hay Biblia para todo, pero tenemos que estudiarla a fondo. Dice, el que creyere y fuera ¿qué? Bautizado, ¿será qué? Salvo. Ahora pregunto, ¿faltará alguien aquí que no se haya bautizado? Aparte de Jorge. ¿Sí? ¿Habrá alguien más que no se haya bautizado? Bueno, no hay que esperar, ¿verdad? Porque si tenemos tiempo para llevarlo a cabo, si tenemos tiempo para hacerlo, no tenemos por qué esperar. Dios nos está dando la oportunidad. Este ladrón ya no tuvo la oportunidad para bautizarse. ¿Sí? Ya estaba en la cruz. Ya lo único que quería decir, Señor, pues si es posible, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, ¿verdad? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Por lo tanto, ¿verdad? Mis amados hermanos y hermanas, no tenemos por qué esperar más tiempo. Si tenemos la oportunidad para hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Entonces, no pudo hacer buenas obras, ya no pudo ayudar a los pobres, incluso no pudo ser bautizado, tampoco tenía una fe tan desarrollada. Es más, ¿usted cree que si le hubieran hecho una prueba de conocimiento bíblico al ladrón, hubiera sabido algo? No, ¿verdad? Si le hubieran preguntado, a ver, ¿qué dice Isaías 53:7? ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Usted cree que el ladrón se lo hubiese sabido? No. Sí. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque a veces pensamos que por las acciones que llevamos a cabo o las obras que llevamos a cabo, por eso somos salvos. Pero no somos salvos por eso, hermanos. Somos salvos porque hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. Pero las demás cosas, las obras, dice el apóstol Santiago, acompañan nuestra fe. Quiere decir que mientras estamos vivos, mientras estamos en este mundo, tenemos que acompañar nuestra fe de buenas obras. Ayudar a los pobres, bautizarnos, estudiar la Biblia, ¿sí? Visitar a los enfermos. O sea, tenemos que llevar a cabo ¿qué? Buenas obras, porque esas buenas obras acompañan nuestra fe. Las obras no nos salvan la fe, pero nuestra fe tiene que ir acompañada de buenas obras. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos claro? Ok. Entonces, mire, este ladrón pues pudo haber hasta fallado en una prueba de conocimiento bíblico, pero lo único que sí pudo hacer era mirar al Salvador y pedirle con fe y con misericordia. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Mire, claramente la experiencia de este hombre es una ilustración perfecta de la verdad bíblica de la salvación. Dice Efesios, vayamos a Efesios 2, versículos 8 y 9.
Y aquí encontramos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da claridad en cuanto a esto. Dice, porque por gracia, ¿sois qué? Salvos, dice. ¿Por medio de qué? De la fe, dice. Y esto no de vosotros, pues es que es un don de Dios. Verso 9. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Porque anteriormente la gente pensaba que por dar mucho a la iglesia, entonces eran salvos. Por hacer muchos sacrificios para Dios, entonces eran salvos. Pero no es así. Vayamos a Tito. Tito capítulo 3, verso 5. Esto para que quede solamente claro. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros ¿qué? Hubiéramos hecho. O sea, no nos salvó por nuestras obras. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdese lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre, un fariseo, un doctor de la ley, o sea, alguien que conocía perfectamente bien la Biblia, para que lo tengamos claro. Pero algo le dijo Jesús a Nicodemo. Dice, te es necesario que nazcas de nuevo. Sí, te es necesario que nazcas de nuevo. Parecía que Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Dice, ¿cómo puede un hombre viejo como yo entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y le dice Jesús, ay Nicodemo, no estás entendiendo. Te es necesario que nazcas del espíritu y del agua. Y recordemos que cuando hablamos del espíritu y del agua, estamos hablando del espíritu, del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas. Y el nacimiento por agua es cuando tomamos la decisión de hacer públicamente una declaración de que antes éramos pecadores, pero que al momento de ser bautizados resucitamos a una nueva vida en Cristo. O sea, cada uno de nosotros toma una decisión personal de recibir a Jesús. Lo hacemos muy personal. ¿Cuáles son las evidencias de que hemos nacido de nuevo? Pues nuestra vida comienza a ser diferente. Dejamos de hacer malas cosas, dejamos de hablar malas palabras, dejamos de tener malos pensamientos, empezamos a ser más empáticos con la gente, dejamos de guardar rencor en nuestros corazones, comenzamos a mostrar el fruto del Espíritu. Pero ¿cuál es la evidencia ante los demás públicamente de que ya hemos nacido a una nueva vida? Pues el bautismo en agua. El bautismo en agua, ¿sí?, es la evidencia de ¿qué? De que antes éramos de lo peor, pero que ahora hemos nacido para ser mejores para Cristo. ¿Sí? Entonces, Nicodemo no entendía esa parte. Ahora mire, en segundo lugar, la historia de este hombre nos muestra que ningún pecado es demasiado malo como para no ser perdonado, ¿verdad? Y aquí quiero atraer su atención de la manera siguiente. ¿Sí? Hay personas muy malas en este mundo. ¿Cuántos creemos que hay personas muy malas en este mundo? ¿Sí? Hay personas que a lo mejor su mente y sus acciones están constantemente hacia el mal. ¿Sí? Pero ¿sabe que aún Jesús murió por esas personas? ¿Sí? ¿Sabe que aún Jesús murió por asesinos, por violadores, por ladrones? Jesús murió por ellos. ¿Se acuerda del ejemplo que nos daba el apóstol hace 8 días? De que en una ocasión un anciano de una iglesia se vistió de indigente y se paró a la entrada de la puerta de la iglesia y que la gente no lo quería ni siquiera voltear a ver. Incluso, ¿verdad?, decían, oye, ¿no habrá manera de que puedan sacar a este hombre? Porque pues miren en qué condición viene. ¿Sí? Y sabes, es un buen ejercicio porque a veces eso prueba lo que hay en nuestros corazones. ¿De qué tipo de gente se rodeaba el Señor? Usted dígame, ¿de qué tipo de gente se rodeaba? De pecadores. Decían que era
amigo de ¿qué? De publicanos, o sea, de los recaudadores de impuestos, de personas que no querían en aquel tiempo, de prostitutas. Sí. Y a veces, ¿verdad? Eso ha limitado a la iglesia para que esa gente pueda conocer del Señor. Porque nosotros mismos ponemos ¿qué? Barreras ante esa situación. Este hombre era un ladrón, un asesino, un homicida, un violador. Pero mire, si algo nos muestra esta historia, es que nadie es demasiado malo como para no ser perdonado. Este hombre, ¿verdad? Arrepentido, pues ya había recibido una sentencia de muerte por sus malas acciones. Todo lo que sabemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es que lo llaman ladrón y criminal. Y en aquel tiempo este pecado merecía la muerte. Vayamos a Romanos 6:23. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Sí. Y dentro de la palabra pecado entran muchas cosas, ¿eh? No solamente entra lo que es el robar, lo que es matar, lo que es violar. Dentro del pecado entran, ¿verdad? Las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la mentira. ¿Cuántos han dicho una mentira? Sí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos en algún momento, verdad, han visto que les envían un mensaje, verdad? Ay, me envió un mensaje el pastor, pero ni lo quiero abrir, verdad, porque ya sé qué me va a decir. Y ya nomás lo ven por fuera, verdad, no lo abren, ya nomás lo ven por fuera. Omitir algo también es mentir. Y dice que la paga del pecado es muerte. Pero dice, pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Y este hombre entendió eso a la perfección. Reconoció que era muy malo, pero confesó su pecaminosidad y le pidió perdón a Jesús. En los últimos minutos de su vida se arrepintió. ¿Y esto sabe qué? Esto nos habla de que no importa cuán mala sea, cuán malo puede ser alguien, si en el último momento de su vida se arrepiente, esa persona puede ser salva. Sí, a lo mejor dirán, ay, pero yo llevo años de seguir a Jesús, llevo años de guardar mi vida, llevo años de portarme bien, llevo años de seguir sus mandamientos. Y aquel, ¿verdad? Bien fácil, ya nomás se arrepiente, ya se murió, ya se fue con el Señor. Porque a veces podemos tener ese pensamiento, ay, pues si de eso se trata, pues entonces voy a darle, ahora sí, vuelo a la hilacha. Sí. Voy a darle rienda suelta a mi carne, ¿verdad? Total, al final, porque muchos lo podemos pensar, total, al final me arrepiento, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien interesante. ¿En qué tiempo podrá suceder un infarto al corazón? Sí. En segundos, o ni siquiera en milésimas de segundos. ¿Dará tiempo? ¿Usted qué dice? ¿Nos dará tiempo? Un accidente de auto. Sí, un accidente de auto. ¿Nos dará tiempo de arrepentirnos? Ay, pastor, pero es que a veces siento que la carga es mucha, ¿verdad? Veo que a otros, ¿verdad? Se portan re mal y les va re bien. Porque sí, o sea, hay que reconocerlo. Lo pensamos. Pero yo siempre he creído, ¿verdad? Es mejor irle a la segura. ¿Para qué le busco? Si ya sé cuál es la verdad, si ya sé cuál es lo verdadero, si ya sé cuál es el camino, ¿para qué le busco? Mire, tarde que temprano pensamos en esto. Nuestra recompensa no es aquí en la tierra. Nuestra recompensa está en la eternidad. ¿Sí? Aquí en la tierra, mire,
Podemos sufrir, podemos padecer, podemos a veces tener una enfermedad por muchos años. Acuérdese de aquella mujer, ¿cuántos años llevaba con el flujo de sangre? O sea, llevaba muchos años. Sí, lleva muchos años. El cojo dice que era desde nacimiento. El ciego era desde que había nacido. Y era un hombre adulto. Y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir que estemos pasando por esta condición? Hasta que Él quiera. ¿Sí? Hasta que Él quiera. Porque si algo yo he podido comprobar es que Dios es justo. Sí, Él es justo. Y si Él permite algo, es porque Él así lo ha decidido, así lo ha determinado. Sí. Así que hay gente que piensa, pues viviré como quiero ahora y confiaré en Jesús cuando ya sea mayor. O confiaré en Jesús cuando esté en el lecho de mi muerte. ¿Qué nos asegura que efectivamente vamos a tener tiempo para ese momento? ¿Habrá algo que nos pueda asegurar eso? No, ¿verdad? Mire, hoy estamos aquí, pero mañana realmente no tenemos la seguridad si vamos a despertar. Tenemos la esperanza, ¿verdad? Porque pues todos nosotros, ¿verdad? O los que trabajamos, ponemos incluso nuestro celular, ¿verdad? Con la alarma para que suene a una determinada hora, ¿cierto o no? Pero eso es esperanza, o sea, se le llama esperanza. Porque tenemos la esperanza de que vamos a oír el despertador y vamos a abrir nuestros ojos. Pero si Dios determina que ya no sea así, si Dios determina que ya ha llegado nuestro momento, si Dios determina que ya ha terminado nuestro tiempo en esta tierra, ¿no cree entonces que debemos de aprovechar cada instante que tenemos para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Sí. Mira, a veces cuando hablamos de la relación padres e hijos, y con eso termino, cuando hablamos de la relación padres e hijos, a veces esperamos, ¿verdad? Mañana se lo digo, el hijo tal vez al padre, mañana le digo a mi papá que me perdone, o mañana le digo a mi mamá que la amo, o los padres, ¿verdad? Mañana le voy a decir a mi hijo que la verdad sí me sobrepasé, que lo que hice no estuvo bien, pero mañana se lo digo. ¿Y si el mañana no llegara? ¿Sí? Si el mañana no llegara. Si Dios dijera que este es nuestro último tiempo y hasta ahí, ¿cómo nos vamos a quedar con eso? Sí. Todo esto nos debe de llevar, hermanos, a reflexionar en esta instancia, ¿verdad? Mire, la palabra dice que todos un día hemos de comparecer ante el trono de Dios. ¿Sí? Hebreos así lo describe, capítulo 9, verso 27. Todos un día hemos de comparecer ante nuestro Señor. Así que cuando nos presentemos delante de Él, ¿verdad? Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el don de la vida que te di? ¿Qué hiciste con todos los días que te permití vivir después de que me conociste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Sí? Porque gracias a Él tenemos ya salvación, tenemos vida eterna. Pero si algo quiere Él es premiarnos. Dice la Escritura que Él es galardonador de los que le buscan. Le gusta premiar a la gente que le busca, a la gente que cree en Él. Le gusta premiarlos. Y el día que estemos delante de Él, Él va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? Con la vida que te di. ¿Sí? Con el regalo tan precioso que te di. ¿Qué fue lo que hiciste? Es cierto, este hombre ya no le dio tiempo de eso. Al menos, dijeran por ahí, pasó de panzazo. Se salvó. ¿Sí? Pero ya no hizo buenas obras, ya no se bautizó, ya no tomó un discipulado, ya no asistió a la iglesia, ya no se preparó para ser un ministro de alabanza, ya ni siquiera fue un predicador. Pero al menos, ¿verdad? Recibió lo más importante, que es el don de la salvación. Yo sé que usted conoce a mucha gente. ¿Sí? Mucha gente, ya sea de su familia, ya sea vecinos, ya sea conocidos. No pierda la oportunidad nunca de poderles hablar de este regalo maravilloso que es el Señor.
Porque no crea, el día de mañana cuando estemos ante el Señor y usted y yo ya estemos del lado derecho, donde el Señor va a poner, ¿verdad?, a sus corderos, donde Él va a poner a sus ovejas, ¿sí? Pues dijeran por ahí, nosotros ya la libramos, ya estamos del lado correcto. Pero ¿qué va a ser de aquellos que estén del lado izquierdo y que a lo mejor usted y yo tuvimos la oportunidad de hablarles y nunca lo hicimos? ¿Sí? Imagínense que su vecino, su vecina, su familiar, su amigo, su conocido, su compañera de trabajo, ahí esté siendo enjuiciado por Dios y lo vea usted ya, ¿verdad?, del lado bueno, y aquel, ¿verdad?, tal vez hasta reclamando, oye, pero si tú eras cristiano, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nunca me hablaste del Señor? ¿Por qué nunca me dijiste, verdad? Yo veía algo diferente en ti, pero nunca me dijiste que asistías a una iglesia, que estabas buscando obedecer los mandamientos de Dios. A lo mejor si me hubieras dicho, a lo mejor si me hubieras hablado, a lo mejor si al menos me hubieras platicado la historia de que Dios se hizo hombre y vino a este mundo para salvarme, a lo mejor yo hubiera tenido la oportunidad de decidir si quería ser salvo o no. Pero imagínense nada más, llegar con eso sobre nuestros hombros cuando tuvimos probablemente la oportunidad. Así que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí?, que nuestra vida en algún momento puede ser de lo peor, pero basta solamente un instante, basta solamente un momento para que nuestra vida cambie por completo. La vida de este hombre cambió en cuestión de minutos. ¿Con qué? Con el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Nuestra vida ya cambió desde hace tiempo, porque cuando le conocimos, Él vino a cambiar nuestra vida. Pero hoy por hoy el Señor espera que vivamos una vida como Él quiere. Sí, porque tenemos la oportunidad de hacer buenas obras. Tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Tenemos la oportunidad de obedecer sus mandamientos. Tenemos la oportunidad de hablarles a los demás acerca de Cristo. Sí. Entonces, no perdamos ese don tan preciado que Dios nos ha dado, que es la salvación. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y quiero hacer una breve oración. Padre, hoy estamos aquí estudiando tu palabra. Y tu palabra es certera, Señor. Tu palabra nos ha hablado a cada uno de nosotros. Señor, mientras estudiaba yo este pasaje, me daba cuenta de lo necesitado que estoy de ti, de cuánto necesito de tu presencia en mi vida. Me daba cuenta que a pesar de que hago muchas cosas para ti, Señor, lo que tú buscas es que nuestra relación sea más estrecha, más cercana. Padre, como dice ese canto que en algunas ocasiones hemos cantado, si tu presencia conmigo no va, no nos lleves a ningún lugar. Padre, hoy nos damos cuenta de que en la vida de este hombre, Señor, fueron unos minutos suficientes para que él reconociera que tú eras el Hijo de Dios y que solamente tú podías salvarlo. Solo bastaron esos instantes para que él, en su mente y en su corazón, pudiera entender que tu reino no era de este mundo, tu reino pertenece a lo sobrenatural, a lo eterno. Solamente bastaron unos instantes para que él te pidiera el favor de que pudieras salvarlo. Y tú, Señor, así lo declaraste. Le dijiste, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, nosotros hemos tenido esa bendición desde hace tiempo. Los que te conocemos de hace años, Señor, desde el momento en que te conocimos nos entregamos a ti. Y ahí nos diste tú esa maravillosa oportunidad de ser parte de tu pueblo, parte de tu reino, parte de tu iglesia. Señor, todos estos años que han transcurrido, algunos años los hemos vivido bien, algunos mal. Algunos los hemos vivido, Señor, cercanos a ti y otros alejados de ti. Pero, Señor, creo que cuanto más se acerca el día de tu venida, cuanto más se acerca el momento de nuestra redención, más deberíamos de estar atentos, Señor, a que nuestra vida
sea la vida que tú esperas, sea una vida piadosa, una vida centrada en ti. Es cierto, Señor, mientras estamos en este cuerpo nos preocupamos por las cosas terrenales, pero enséñanos, Señor, enséñanos a descansar en ti y a saber, oh Dios, que las recompensas que estamos buscando, que estamos persiguiendo, no son de este mundo, son eternas. Y que, Padre, llegado el momento, vamos a disfrutar de tantas cosas como nunca hemos imaginado. Tu palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera han subido a corazón de hombre, son las que tienes preparadas para los que te aman. Y Señor, el amor hacia ti se demuestra a través de la obediencia, a través del obedecer tu palabra, a través del obedecer tus mandamientos, a través del practicar tu palabra, a través del ser, Señor, buenos hombres, buenas mujeres, buenos esposos y esposas, buenos hijos e hijas, buenos siervos, buenos empleados, buenos patrones, buenos amos, Señor. Porque a través de eso reflejamos, Señor, el carácter tuyo en nuestra vida. Que tu palabra, Dios, surta efecto en nosotros. Y como dice tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito en nosotros para el cual tú la has enviado, Señor. Estamos en tus manos y agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amados, mis amadas, ¿verdad? Que hoy que el mundo celebra la resurrección de nuestro Señor Jesús, nosotros celebremos, ¿verdad? El don que nos ha dado de su gracia, de su salvación hacia nuestras vidas. No lo echemos en saco roto, ¿verdad? No dejemos que las trivialidades de la vida cotidiana, que los problemas o las circunstancias, ¿verdad?, nos saquen del lugar donde Dios nos ha puesto. Más bien démosle la oportunidad al Espíritu Santo que Él siempre siga trabajando en nosotros. Créame, cada vez que enfrentamos un problema, cada vez que se nos presenta una circunstancia adversa, es una oportunidad para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Así que no perdamos esas oportunidades, porque Dios las pone en nuestro camino para hacer de nosotros mejores hijos y mejores hijas para Él. Amén. Que el Señor les bendiga y nos despedimos, ¿verdad?, de los que están conectados a través de esta transmisión y les invitamos para que este próximo jueves estén con nosotros en punto de las 7. Bien, antes de dejar...